Millonario entra sin avisar. Y lo que descubre lo deja en shock. Un millonario vuelve a su mansión sin avisar, y lo que encuentra cambia todo. Durante años creyó que el dinero podía comprar esperanza, hasta que una escena lo dejó paralizado. Su hijo, condenado a una silla de ruedas, daba pasos temblorosos de la mano de una empleada humilde. ¿Cómo ocurrió lo imposible? Prepárate para descubrir un secreto que desarma certezas y revela el verdadero valor de creer. La mansión donde trabajo brilla tanto que a veces me resulta difícil mirarla sin sentirme fuera de lugar. Todo está calculado. Los pisos de mármol relucen bajo la luz de las lámparas. Las cortinas pesadas caen como muros que esconden el exterior, y los pasillos parecen interminables. Es un lugar imponente, construido para impresionar, pero vacío de algo esencial: calor humano. En medio de tanta riqueza, lo que más abunda es el silencio. Un silencio espeso, que parece murmurar los secretos que nadie se atreve a decir. Yo soy Julia, la mujer de la limpieza, aunque, en realidad, aquí hago más que eso. Desde hace un año, mi tarea principal es cuidar de Tomás, el hijo del señor Valverde. Un niño de apenas 9 años, cuya vida cambió demasiado pronto. Donde debería haber carreras por el pasillo, juegos y risas, hay ruedas que chirrían suavemente y un cuerpo pequeño atrapado en una silla metálica. La primera vez que lo vi, sentado junto a la ventana, me impresionaron sus ojos, enormes, tristes, como si guardaran dentro un mar de preguntas. Mis días comienzan temprano. Preparo desayunos que casi siempre quedan intactos sobre la mesa. Limpio habitaciones que rara vez se usan y camino de un lado a otro como una sombra discreta. El señor Valverde rara vez aparece, siempre entre viajes, reuniones y llamadas. Y cuando por fin entra a la mansión, su presencia es rápida, casi distante. Mira a su hijo, sí, pero con una mezcla de dolor y resignación que termina por convertirse en frialdad. Como si mirarlo le recordara una herida imposible de cerrar. Yo lo entiendo, hasta cierto punto. Soy madre también, aunque mis hijos ya son grandes y llevan sus propias vidas. Sé lo que es temer por ellos. Sé lo que es querer protegerlos de todo. Pero el dinero, aunque compre médicos y tratamientos, no compra la paciencia ni la fe necesarias para esperar pequeños milagros. Tomás no se queja. Se adapta a su silencio igual que a su silla. Sin embargo, yo aprendí a escucharlo de otro modo. En el suspiro que suelta cuando los otros niños juegan afuera, en la manera en que aprieta los labios al ver pasar a su padre, en el leve movimiento de sus pies que casi nadie nota. Una tarde, mientras doblaba ropa en su cuarto, lo vi intentando mover una pierna. Apenas un gesto torpe, como si el cuerpo le pesara demasiado. Lo observé en silencio, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, le pregunté casi en un susurro: ¿Quieres que probemos juntos? Su mirada se encendió apenas un instante. Fue un brillo pequeño, fugaz, pero lo suficiente para que yo entendiera que todavía había esperanza dentro de él. Y ese día, sin que nadie lo supiera, comenzamos un pacto silencioso, un pacto de fe. Desde aquel día, cada tarde se transformó en un secreto compartido entre Tomás y yo. Mientras la mansión permanecía callada, nosotros tejíamos un mundo distinto, hecho de pasos torpes y de risas contenidas. Al principio, apenas podía sostenerse unos segundos de pie, aferrado a mis manos como si fueran la única baranda en medio de un abismo. Yo sentía el temblor de sus piernas frágiles, pero también la fuerza escondida que poco a poco despertaba. No era fácil. Había caídas, tropiezos, lágrimas. Más de una vez lo vi apretar los puños de rabia, frustrado porque su cuerpo no obedecía a la velocidad de sus sueños. Y en esos momentos yo me agachaba frente a él, le levantaba el mentón con suavidad y le decía: «Cada segundo que resistes, Tomás, ya es una victoria». Él me miraba con esos ojos profundos,
como buscando en mi voz una certeza que nadie más le daba, y entonces lo intentaba otra vez. Fuera de esas paredes, el mundo seguía creyendo que Tomás estaba condenado a la silla. El señor Valverde traía médicos de renombre, terapias costosas y aparatos brillantes. Cada visita terminaba en diagnósticos fríos, pronósticos pesimistas y cuentas interminables. Yo observaba en silencio cómo el padre se aferraba a cada factura como si el dinero fuera capaz de comprar la esperanza que su corazón ya había perdido. Pero Tomás y yo sabíamos otra verdad. Nuestro secreto no estaba en máquinas ni en clínicas de lujo, sino en la fe diaria de repetir un movimiento, de celebrar un paso, de no rendirse aunque nadie creyera posible lo imposible. Una tarde, mientras practicábamos en el salón, le pregunté por qué nunca mostraba a su padre lo que estaba logrando. Él guardó silencio unos segundos, bajó la mirada y murmuró: «Porque si fallo, lo voy a decepcionar otra vez». Me dolió escucharlo. Ese niño cargaba sobre sus hombros un peso que no le correspondía, la tristeza de un padre que había olvidado cómo creer. Lo abracé con fuerza, como si pudiera protegerlo no solo de la caída de sus piernas, sino también de la caída de sus miedos. Y así seguimos, día tras día, en un pacto invisible. Yo sabía que cada paso era una chispa que, tarde o temprano, se convertiría en fuego, y en mi corazón empezaba a crecer una certeza. Algún día, el señor Valverde descubriría aquello que su dinero nunca había logrado comprar. El señor Valverde solía regresar tarde, casi siempre con el rostro cansado y la voz apurada. Traía consigo maletines de cuero, carpetas llenas de números y un perfume caro que impregnaba el aire mucho después de que él desaparecía escaleras arriba. Desde la cocina escuchaba cómo hablaba por teléfono en idiomas que yo apenas entendía, negociando contratos, cerrando acuerdos, moviendo fortunas como si fueran simples fichas de ajedrez. Yo me preguntaba a menudo si alguna vez se detenía a mirar de verdad a su hijo. Claro, estaba presente en lo material. Nunca faltaban médicos prestigiosos, ni fisioterapeutas vestidos de blanco, ni aparatos relucientes que llegaban en cajas enormes. La sala principal se transformaba cada cierto tiempo en un consultorio improvisado, lleno de aparatos que prometían milagros a cambio de cifras imposibles. Y sin embargo, cuando esas visitas terminaban, todo volvía al mismo silencio. Tomás en su silla, el padre con su cartera, y yo recogiendo los restos de esperanzas vacías. A veces me dolía ver cómo Tomás se retraía cada vez que su padre entraba al cuarto. No era miedo, era algo peor, la costumbre de no esperar nada. Se quedaba inmóvil, como si las ruedas fueran su única identidad. Y yo, que lo había visto levantar un pie, sostenerse de la mesa y dar 2 pasos temblorosos, debía callar. Nuestro pacto exigía silencio. Recuerdo una tarde en particular. El señor Valverde había regresado con un nuevo especialista, un hombre extranjero que hablaba con seguridad y mostraba gráficos coloridos. Prometía resultados si se seguía un programa intensivo de ejercicios y medicamentos importados. El padre asentía con una mezcla de esperanza forzada y ansiedad, como quien compra un billete de lotería y quiere convencerse de que esta vez sí ganará. Yo observaba a Tomás desde la esquina. Su mirada estaba perdida, como si esas palabras ya no tuvieran peso. Cuando finalmente el médico se marchó, el padre se sentó junto a su hijo. Le acarició la cabeza con torpeza y murmuró: «Hijo, algún día volverás a caminar, te lo prometo». La voz le temblaba, pero no era una promesa al niño, sino a sí mismo. Tomás bajó los ojos y yo comprendí que esa promesa no le daba consuelo. Después de todo, ¿cómo creer en alguien que solo aparece entre una cita y otra, que paga esperanzas pero no comparte los intentos? Esa noche, mientras acomodaba las sábanas de Tomás, él me susurró: «Julia, ¿crees que algún día me va a mirar de verdad?». No supe qué responder. Sentí un nudo en la garganta,
porque la respuesta que quería darle no dependía de mí. Solo pude tomar su mano y decirle que, aunque nadie lo mirara, yo creía en él. Y me juré en silencio que, cuando llegara el momento, sería imposible para su padre ignorar la verdad que estaban haciendo en cada paso escondido. Las tardes se convirtieron en nuestro escenario secreto. Cuando la casa quedaba en silencio y los pasillos se vaciaban, Tomás y yo ocupábamos el salón principal, ese espacio inmenso donde los retratos de ancestros parecían vigilarnos desde las paredes. Movíamos los muebles, dejábamos la alfombra despejada, y él, con sus manos pequeñas aferradas a las mías, se atrevía a ponerse de pie. Al principio eran apenas segundos, como destellos fugaces de lo que podía llegar a ser. Su cuerpo temblaba entero. Las rodillas parecían doblarse bajo el peso de su propia fragilidad. Pero había algo más fuerte que la debilidad, la voluntad. Y yo aprendí a reconocer en su mirada ese brillo testarudo que le hacía volver a intentarlo una y otra vez. Un día, después de semanas de ensayos silenciosos, logró dar 2 pasos, vacilantes, inseguros, pero pasos al fin. Recuerdo que solté una carcajada nerviosa, mientras él, sorprendido, abría los ojos como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Lo abracé fuerte, con la emoción de una madre que presencia el primer balbuceo de su hijo. Él me dijo en un susurro: «No se lo digas a nadie. Todavía». Yo asentí. Entendí que no era miedo lo que lo hacía ocultarlo, sino un deseo profundo de sorprender a su padre, de mostrarle algo tan grande que borrara todas las decepciones pasadas. Seguimos practicando. Día tras día, sus pasos se alargaban un poco más. A veces se cansaba rápido, otras lograba avanzar hasta la mesa del comedor antes de dejarse caer en la silla. Cada intento era un triunfo íntimo, y cada triunfo reforzaba nuestro secreto. En medio de ese proceso, yo misma cambié. Ya no era solo la empleada que limpiaba cristales o preparaba comidas. Me sentía cómplice, acompañante, testigo de un renacimiento. Y confieso que, en silencio, comencé a rezar por el momento en que el señor Valverde descubriera la verdad. No porque quisiera reconocimiento, sino porque sabía cuánto necesitaba ese hombre volver a creer. Una tarde, mientras Tomás conseguía mantenerse en pie por casi 1 minuto, lo miré y pensé que ya estábamos ensayando un milagro. Un milagro que no cabía en facturas médicas ni en promesas de doctores. Un milagro que nacía de la paciencia, de la fe y de esas pequeñas esperanzas que habían empezado a crecer en el rincón más inesperado de la casa. Aquella tarde parecía igual a tantas otras. El sol entraba oblicuo por los ventanales del salón, tiñendo de naranja las paredes, y Tomás y yo estábamos en plena práctica. Había logrado dar 3 pasos seguidos, apoyándose en mis brazos, con una sonrisa tan amplia que me iluminó el corazón. Yo reía también, aplaudiendo en silencio para no romper la magia, cuando de pronto escuché un sonido que no esperaba: la cerradura de la puerta principal. El señor Valverde nunca llegaba a esa hora. Su rutina era precisa, siempre tarde, siempre cargado de trabajo. Pero ese día, sin avisar, entró en la mansión. Sus pasos resonaron en el pasillo de mármol, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta del salón se abrió. Lo vi quedarse inmóvil en el umbral, con el rostro endurecido primero por la sorpresa y luego por algo más profundo. Sus ojos, acostumbrados a ver a su hijo siempre en la silla, se encontraron con una escena imposible. Tomás, de pie, avanzando torpemente, con las manos aferradas a las mías. El tiempo pareció detenerse. El aire se volvió denso, y yo sentí que el corazón me latía en los oídos. Temí que Tomás se soltara y cayera. Pero él, al ver a su padre, dio un paso más, como si quisiera gritar con su cuerpo lo que sus labios no alcanzaban a decir. «Mírame, papá, estoy caminando». El señor Valverde llevó una mano a su boca, incrédulo. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, pero no dijo nada. Se quedó allí,
mirando, como si temiera que al pronunciar una palabra, el milagro se desvaneciera. Yo tampoco hablé, solo sostuve más fuerte a Tomás, acompañándolo en ese instante que no era mío, que no era de nadie más que de ellos dos. Y cuando finalmente el niño dio un último paso antes de caer suavemente en la silla, el padre avanzó despacio hacia nosotros, como un hombre que se acerca a un sueño demasiado frágil para tocarlo. Nunca olvidaré su voz cuando por fin murmuró, con un hilo de emoción que lo quebraba todo: «Hijo». Fue apenas una palabra, pero llevaba dentro años de silencio, de culpa, de ausencia. Y en ese instante comprendí que algo había cambiado para siempre en aquella casa. El señor Valverde se quedó frente a nosotros, con los ojos húmedos y la respiración entrecortada. Yo lo había visto muchas veces entrar en la casa con semblante de acero, impenetrable, dueño de todo y de todos. Pero aquella tarde era distinto. Parecía un hombre desnudo de sus certezas, sorprendido por algo que ni su dinero ni su poder podían controlar. Se arrodilló ante Tomás, como si de pronto recordara que había pasado demasiado tiempo mirándolo desde arriba, desde la distancia de su dolor. Le tomó el rostro entre las manos y repitió, con voz quebrada: «Hijo, ¿cómo es posible?» Tomás, todavía jadeante por el esfuerzo, lo miró con una mezcla de orgullo y timidez. Yo supe que ese era el momento que había esperado desde hacía meses. Con voz temblorosa, respondió: «Quería que lo vieras tú mismo, papá. No quería fallarte otra vez». El silencio que siguió fue tan denso que parecía llenar cada rincón del salón. Yo sentí que debía explicar, pero las palabras se me atascaban. Finalmente, respiré hondo y hablé: «Señor, yo solo lo animé a intentarlo. Nadie creía que podía, pero yo vi en él una fuerza que merecía ser probada». Esperaba un reproche, quizá un gesto de enojo por haber ocultado algo tan grande. Pero en sus ojos no había furia, sino una mezcla de asombro y gratitud. Se giró hacia mí, todavía sosteniendo la mano de su hijo, y dijo: «Gracias. Gracias por creer cuando yo ya no podía». Esas palabras me atravesaron como un rayo. Yo, una simple empleada, estaba escuchando gratitud de un hombre que siempre había hablado con órdenes y cifras. En ese instante comprendí que no era solo Tomás quien estaba dando pasos nuevos. También su padre estaba aprendiendo a caminar hacia otra forma de vida. Tomás sonrió, y esa sonrisa borró de un golpe años de tristeza. Lo abracé con cuidado, y cuando levanté la vista, vi al señor Valverde limpiarse discretamente una lágrima. A partir de ese momento, supe que nada volvería a ser igual. El secreto había dejado de ser nuestro. El milagro ya no nos pertenecía solo a Tomás y a mí. Había encontrado el corazón que más necesitaba verlo para renacer. Esa noche la mansión respiró distinto. No sé explicarlo de otra manera. Fue como si las paredes, cansadas de oír cuentas y diagnósticos, hubieran escuchado por fin una canción nueva. El señor Valverde no subió a su despacho. Se quedó con nosotros en el salón, mirando a Tomás con una mezcla de asombro y ternura que yo no le conocía. Encendió una lámpara de pie, bajó el tono del teléfono y lo dejó, por primera vez, boca abajo sobre la mesa. El silencio ya no pesaba. Abrigaba. Quiso saber todo. Me pidió que le contara cómo había empezado, cuánto tiempo llevábamos, qué ejercicios hacíamos. Yo hablé despacio, sin grandezas, porque la verdad de Tomás no era un show, sino una paciencia diaria. Le mostré la rutina que habíamos armado: apoyar las manos en el borde de la mesa, alinear los pies, contar respiraciones, soltar un segundo, volver a agarrar, avanzar un pasito. Nada de milagros de golpe, un hilo fino, tejido sin descanso. «Quiero ayudar», dijo él, y su voz no pidió permiso ni dio órdenes, simplemente se ofreció. Esa misma tarde movimos juntos los muebles, corrimos la alfombra
y marcamos con cinta adhesiva una pequeña meta a 3 pasos de distancia. Tomás rió al verla, un poco nervioso, y yo le tomé las manos como siempre. El señor Valverde se puso detrás de él, no para imponer su fuerza, sino para sostener una confianza que recién aprendía a usar. Contamos hasta 3. Tomás avanzó. El primer paso tembló, el segundo fue más seguro, y en el tercero rozó la cinta con la punta del zapato. Se volteó buscando la aprobación de su padre y la encontró. Un aplauso torpe, desacompasado, pero honesto, que le humedeció los ojos a los dos. A partir de entonces, las tardes cambiaron de dueño. Ya no eran mías y de Tomás, eran nuestras. El padre aprendió a leer el cansancio de su hijo y a distinguir el buen dolor del que exige descanso. Aprendió a esperar, a no acelerar, a sostener sin invadir. Yo lo miraba en silencio, sorprendida de descubrir en ese hombre otra forma de riqueza, la del tiempo compartido. Hubo retrocesos, días de piernas pesadas, de pequeñas caídas, de miedos que volvían como sombras. En uno de esos días, Tomás se sentó abatido y susurró que quizá todo había sido un sueño. Me arrodillé frente a él. El señor Valverde hizo lo mismo. Éramos 2 adultos aprendiendo a decir la misma frase. No pasa nada. Mañana lo intentamos otra vez. Y así, los 3 juntos, le quitamos al fracaso su máscara de monstruo. Semanas después, propuse algo sencillo: celebrar cada nuevo avance con un pequeño ritual. Una hogaza tibia, chocolate caliente, una canción bajita en la radio. No era una fiesta, era una afirmación. La primera tarde de ritual, Tomás llegó a 5 pasos sin ayuda. Lo alzamos entre risas, y el señor Valverde, que rara vez probaba dulces, se manchó la camisa con chocolate. Se rió de sí mismo como un niño, y yo pensé en lo que la casa estaba recuperando: la risa, ese lujo que no se compra en ninguna tienda. El cambio se extendió por la mansión como una luz lenta. Las cortinas se abrían más temprano, las ventanas quedaban entreabiertas, el comedor volvió a usarse. Un día vi al padre rechazar una reunión para quedarse con nosotros. Otro día lo escuché decir por teléfono: «Lo hablamos mañana, hoy tengo un compromiso con mi hijo». Esa frase, tan simple, fue para mí el verdadero anuncio de que el milagro había echado raíces. Una tarde nublada, cuando la lluvia tamborileaba en los ventanales, Tomás me pidió que me apartara un poco. No del todo, solo un paso. Obedecí. Se incorporó, apoyó una mano en el respaldo de la silla y, con la otra, buscó el aire como si tocara una baranda invisible. Dio un paso, después otro. El tercero lo hizo con la mirada fija en su padre. Llegó a la cinta adhesiva sin tomarse de mí. Entonces sí, me miró. Yo estaba llorando sin ruido. El señor Valverde se acercó, lo abrazó con cuidado, y a mí me tomó la mano como si ese gesto sellara algo que ya sabíamos. Ninguno de los 3 habría llegado allí en soledad. Esa noche, mientras apagaba las luces del salón, el señor Valverde me habló en voz baja: «Julia, no sé cómo agradecerte. Creí que todo se resolvía con firmas y transferencias. Me equivoqué. Gracias por enseñarme a esperar». Yo asentí, sin discursos. Lo único que dije fue lo que siempre supe, aunque me lo había callado hasta entender que él también estaba listo para oírlo. A veces, señor, el cuerpo necesita un poco de ciencia y mucha compañía. Tomás se quedó dormido temprano, cansado y feliz. Antes de irme, pegué una nueva cinta un poco más lejos. No como una exigencia, sino como una promesa. La miré desde la puerta y sentí que la casa, al fin, tenía corazón. ¿Habrá días difíciles? Seguro. ¿Volverán los temblores y las dudas? También. Pero ahora sabemos el camino de regreso. 3 respiraciones, una mano tendida, un paso más. Y si alguna vez olvidamos cómo empezar, bastará con recordar lo que aprendimos juntos, que algunos milagros no estallan,
Crecen, discretos, al ritmo de quienes se atreven a no soltar. Apagué la última lámpara. En el reflejo del cristal me vi pequeña, con el delantal azul y las manos un poco gastadas, pero firme. Cerré la puerta del salón y antes de que el clic del picaporte se perdiera en el pasillo, pensé con una sonrisa tranquila. Mañana movemos la cinta.